Bendiciones, estimados hermanos. Vamos a estudiar este tema que le denomino el origen y propósito del orden mundial. Esto fue algo que inició, hermano, desde el libro de Bereshit, Génesis, pero que ha continuado, ha evolucionado y nunca ha dejado de existir. Las personas, muchas ocasiones, incluso dentro del ámbito de religión, se dice va a venir el orden mundial, se va a establecer un orden mundial. Mis estimados hermanos, les tengo una noticia: nunca ha dejado de estar un orden mundial trabajando detrás, hermano, de una cortina de humo. Siempre ha existido un orden mundial que se estableció desde el tiempo antiguo y ha estado operando. Este orden mundial, hermanos, no solamente está compuesto de seres que no son de las familias humanas, de las cuales relata nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, cuando explica la parábola de la cizaña. Es decir, que en esta tierra Él dice que el campo es el mundo, y dice los hijos del reino los plantó el Hijo del Hombre, pero dice que la cizaña son los hijos del malo, y dice el que la sembró es el diablo. Es decir, que en este mundo, mi estimado hermano, hay no solamente habitan los seres humanos, hay una cizaña que entró a esta tierra desde que el hombre pecó, de tal manera que existen sobre esta tierra un orden mundial que tiene que ver con seres caídos, no solamente visibles, sino invisibles también. De tal manera que otra porción de la escritura nos dice que el mundo yace bajo el maligno. Es decir, que hay una estructuras caídas que gobiernan en este mundo. Y tiene que ver mucho esto con el orden mundial que se estableció desde el tiempo antiguo. Nosotros podemos ver primeramente, y le invito a que tome su Biblia, hermano amado, para que pueda revisar, corroborar lo que estamos leyendo. Génesis capítulo 10, versículo 6 nos habla, hermano, de un mapeo de regiones, es decir, geográficamente nos está indicando dónde habitaron ciertas personas. Y dice los hijos de Cam. Recordemos aquí que Cam es aquel que es un portador de maldición. Cam fue aquel que fue maldecido, ¿verdad? Por Noé. Y obviamente que esa misma maldición la va aportando cada uno de sus hijos de Cam. Y uno de ellos es Cus, Misraim, que está hablando de Egipto, Fut y Canaán. Es decir, estas regiones geográficamente hablando son las que tuvieron mucho también que ver con el pueblo de Israel con relación a estorbar el propósito o querer o no dejarlos poseer lo que Dios ya les había dado. Génesis capítulo 10 versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, o otro de los nombres que se usa es Nemrod. Esto quiere decir, hermano, desde la lingüística a que corresponde el rebelde. Nimrod, eso quiere decir el rebelde. Pero él viene de este linaje, mis estimados hermanos, de bajo una maldición desde Cam, desde Cus, de Canaán, Misraim, y estas personas, si nosotros estudiamos su geográficamente y quiénes eran, vemos que todos eran de algún tipo de piel oscura, que son aquellos que vienen de este linaje de Cam. Ahora, Nimrod, nosotros podemos ver aquí en el versículo 8 que es el que llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Si usted revisa aquí desde la lingüística hebrea, va a encontrar que dice que aquí la palabra poderoso es la palabra gibor. La palabra gibor como poderoso indica no solamente poderoso, sino cuando uno ve más a fondo el significado de esta palabra, también está hablando de un tirano, está hablando de una persona caída,
Cuando dice aquí poderoso, se refiere a que no fue su nacimiento un nacimiento natural de un hombre y una mujer, sino que tuvo otro tipo de nacimiento donde cuando dice que es un poderoso se refiere a que hay una mezcla aquí. Hay una mezcla que está ocurriendo y Nimrod es el primero en ser este tipo de linaje, vamos a llamarlo así, de razas, porque incluso de las razas de los gigantes hay diferentes razas y diferentes familias que están relacionadas con los gigantes. En este caso, con relación o en relación con Nimrod, es un Gibor, es un poderoso en la tierra. Y dice que en el versículo 9, Génesis 10:9, para que nosotros podamos entender un poco más de quién es este personaje, dice, este fue vigoroso cazador. La versión Reina Valera dice delante de Jehová, aunque nosotros sabemos que es contra Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod o este rebelde es vigoroso cazador contra Jehová. Y con él inició, mi estimado hermano, las fieras del campo. Había un tipo de manipulación con los animales, con el reino animal, y entonces empezaron a existir las diferentes fieras. Él infundió esto en las fieras o en los animales para que se volvieran fieras, y era un cazador. Dice vigoroso cazador. Empezó él a traer esa matanza sobre los animales y a infundir sobre ellos algún tipo de odio. Es decir, que cuando viene este hombre no solamente viene a afectar en el sentido a los humanos, sino al reino animal, y en todo lo que podía estaba afectando, estaba cambiando, por ejemplo, también el modo de construcción, las construcciones, el reino de el inicio de las ciudades, porque nosotros vemos acerca de él también en el versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, que esto en hebreo, hermano, está hablando de una puerta de Dios, una puerta de Dios o una puerta de dioses. Y cuando revisamos nosotros el nombre de estas ciudades que estaban en la tierra de Sinar, que de hecho tenemos que entender también que la tierra de Sinar se está refiriendo a Sumeria. En muchas ocasiones he escuchado estudiosos que dicen que la Biblia no es tan antigua o los escritos de la Biblia no son tan antiguos, que existen evidencias arqueológicas más antiguas, por ejemplo, en Egipto o en la tierra de Sumeria. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia con la perspectiva de que en la Biblia no había sido escrita los libros, porque toda la manera de pasar lo que Dios o la historia o lo que Dios decía a su pueblo no era por medio de escrito, eso fue después, sino que primero se pasaba por medio de una tradición oral, es decir, se hablaba aquello que Dios les había enviado, que Dios les había dicho. Entonces nosotros podemos corroborar que Génesis, el libro de Bereshit, nos está indicando que de esta misma linaje de Cam venía este hombre Nimrod, y que él tiene que ver directamente con los sumerios, porque dice que en la tierra de Sinar fue donde él empezó su reino. ¿Dónde empezó su reino? Babel, la puerta de Dios, porque su propósito precisamente de él, al ser no 100% humano, Nimrod el rebelde, que su propósito era afectar el reino animal, afectar el reino del ser humano, afectar el propósito, nosotros vemos que él quería establecer un portal. Por eso Babel fue el comienzo de su reino, es decir, hacer una puerta a los dioses. Y cuando dice dioses está refiriéndose a una puerta a seres, hermano amado, que no son de esta tierra. No está hablando del único y verdadero Dios, está hablando de Dios, de seres caídos, donde Él quería hacer que ellos pudieran entrar cada vez más, es decir, cada vez más de estos seres a gobernar sobre la tierra.
Entonces, hay mucha evidencia de esto de los sumerios. Hermano, ahorita vamos a ver unas imágenes de evidencias arqueológicas de que ellos tenían, ¿verdad? Algún tipo de relación con seres que no eran de esta tierra. Génesis capítulo 10, versículo 11 nos dice que de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, otra de las ciudades donde se practicaba el bestialismo, y que nosotros vemos que cuando el profeta Jonás, mucho tiempo después, fue a predicar a esta ciudad, porque la maldad era tan grande, hermano, que subía delante de Dios, dice la escritura que incluso pusieron hasta ayunar a los animales. Los pusieron, hermano, también con cilicio y ayunar, porque eran parte de lo que se practicaba en esa ciudad. Como Nimrod, ya leímos que él era un cazador vigoroso, y cuando nosotros entendemos estas palabras desde la lingüística hebrea, nos damos cuenta que había un tipo que infundía algún tipo de odio y matanza sobre los animales, de tal manera que empezaron las fieras. Y nos enseña que este fue su reino, Babel, empezó a salir a esta tierra de Nínive, edificó esa ciudad, la cual nosotros vemos que tenía ciertas características que se practicaban ahí, que estaban en contra, obviamente, de Dios. Todas las ciudades que él estableció tenían diferentes seres que gobernaban sobre ellos, diferentes dioses, como los asirios, ¿verdad? Ahura Mazda, y todos estos tenían diferentes dioses, porque él era lo que quería. Ahora, nosotros vemos en Génesis 11:4 que empiezan a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, aquí empieza, desde que Nimrod empieza a todo lo que él hace, va con el objetivo de crear un orden mundial, y lo establece. Ese orden lo establece, por eso él hace todas estas ciudades, todos estos reinos, edifica de una manera muy específica con diferentes pirámides, sigurat, y todo este tipo de cosas que tenían que ver con seres no de esta tierra. Y esa torre que ellos querían hacer, dice que llegue, cuya cúspide llega al cielo, es decir, abrir un portal, estaba precisamente en la misma tierra de Sinar, esta torre. Entonces dice que toda la gente que estaba en ese lugar tenía una misma lengua, es decir, una misma visión, un mismo objetivo y un propósito, y estaban bajo un orden específico. Este orden, en aquel tiempo, que podemos llamar un orden mundial, porque todos hablaban una misma cosa, estaba bajo Nemrod. Nemrod era el que había iniciado toda esta situación, pero como sabemos, estaba vinculado directamente con seres caídos, estaba vinculado directamente con hacer cosas en contra de Dios. Y nosotros vemos, por ejemplo, en hallazgos arqueológicos de Sumeria, por ejemplo, en esta imagen donde hay un ser gigantesco sentado en un trono, y vienen humanos a rendirle algún tipo de tributo a este Dios, si así lo podemos llamar, porque ya estaban establecidos en aquella época las razas de gigantes, obviamente diferentes a las que hubo en diferentes épocas de la historia, pero ya estos recibían adoración y eran honrados como dioses. Vemos nosotros en estos otros hallazgos que pongo aquí en estas imágenes, donde vemos seres que tenían alas, seres que eran mitad humano, mitad pez, mitad aves. Estaban todos en una mezcla, es decir, las estirpes que existían en aquella época, así como mismo Nimrod, que no era 100% humano. Por eso dice que era el primer poderoso, el primer Gibor que estuvo en la tierra. Y vemos otra de los hallazgos arqueológicos a la mano derecha,
donde vemos un ser que está como en una nave arriba de estos otros seres. Vemos el aspecto humano en unos y en otros vemos un aspecto de mezcla. Y a esos seres que están en mezcla o híbridos, vemos que tienen en parte forma de hombre y en parte de seres de aves, lo cual ya hemos explicado en otras ocasiones cuando habla de la Babilonia, que era también reino de este Nimrod. Podemos ver que dice que se convirtió en una habitación de demonios. Dice de toda ave inmunda y aborrecible también. Y nosotros podríamos pensar, ¿qué tienen que ver las aves con los demonios? Bueno, pues están vinculados obviamente con aquello, y a través de la historia podemos ver diferentes seres, como uno que se llama en Isaías el monstruo nocturno o la lechuza. La menciona la lechuza en Isaías y uno dice la lechuza, ¿qué tiene que ver esto? Pero cuando uno va a la palabra hebrea dice Lilith, que sabemos que era un demonio. Entonces, nosotros podemos encontrar, hermano, o corroborar no solamente desde la lingüística de la Biblia hebrea, sino también hallazgos arqueológicos directamente vinculados con los sumerios, con los egipcios, con los asirios, que tenían que ver con seres que no son de este lugar. Es decir, el propósito de esta parte de la enseñanza es saber que el orden mundial no exactamente tiene que ver todo con el humano, es decir, tiene una influencia externa de seres que no son terrestres. Está hablando de una unión, el orden mundial, de cosas, de seres caídos con seres humanos y con seres híbridos, obviamente. Aquí vemos otra imagen donde están viniendo unos hombres, eh, con el simbolismo de lo que es la glándula pineal. Obviamente otra vez aparece un ser ahí en medio, arriba en una nave como si estuviera elevándose, y vemos un tipo de árbol. Este árbol también tiene mucho que ver en el tiempo antiguo con la diosa madre. No voy a tener tiempo de explicar ahorita eso, pero es interesante ver que estos hallazgos arqueológicos están vinculados a seres que no son de la Tierra. Ahora, uno podría pensar, bueno, pastor, esto fue en Génesis, ya que tiene que ver esto con nosotros, ya esto ya ocurrió allá. Pues le tengo noticias, vuelve a aparecer. Si no tiene nada que ver o si no fuera de importancia, ¿por qué vuelve a aparecer en el libro de la Revelación toda esta situación? ¿Por qué se habla tantas veces de Babilonia? ¿Por qué se habla tantas veces de cosas que están vinculadas a Babilonia si ya no tiene nada que ver? Y es que precisamente lo que Nemrod estableció desde Bereshit ha continuado trabajando, le vuelvo a repetir, detrás de una cortina de humo hasta el tiempo final. La escritura dice en el libro de Revelación capítulo 14 verso 8, Apocalipsis, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Oiga esto, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en otro versículo nosotros podemos leer, que ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones en este canal, de la ramera, que dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. De tal manera que nosotros podríamos decir o preguntar, como le había dicho ahorita, esto ya no tiene nada que ver, eso pasó allá en Génesis con Nemrod y todo esto, ya se acabó eso, ya eso ha dejado de ser. No, vuelve a aparecer en el libro de la Revelación y tiene mucho que ver. Si usted quiere estudiar más de esto, simplemente escriba la palabra Babilonia o todo lo que tiene que ver con Babilonia en su buscador de Biblia, y usted va a encontrar cuántas veces habla de esto en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a continuar. Una de las cosas donde se ve la semejanza de lo que este orden quiere establecer o quiere cambiar o quiere afectar en el ser humano, lo podemos ver en Daniel capítulo 1. Dice de la siguiente manera, o en el libro de Daniel, dice Daniel 1:2, y el Señor
entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Oiga, ¿a dónde los trajeron? Está hablando de Babilonia. Daniel, nosotros sabemos que estaba en Babilonia, pero ¿a dónde lo trajeron? Mire, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, primeramente, una de las cosas que nosotros vamos a ver en el último tiempo que el orden mundial quiere hacer, que le vuelvo a repetir, no va a pasar, no va a establecerse, hermano. Por favor, este orden ya ha estado funcionando desde el tiempo antiguo hasta el tiempo actual. Lamentablemente, unos están esperando, no, que ya ahora sí se va, y que ya ahora sí. No, hermano, ya ha estado, nunca ha dejado de funcionar este orden. Y lamentablemente, por eso precisamente de ignorar que ha estado funcionando, ha estado operando y se ha estado introduciendo sin que la gente realmente se dé cuenta. Y una de las cosas es que dice que tomaron los utensilios de la casa de Dios a la tierra de Sinar. ¿Para qué? Para meterlos en el templo de su Dios, para meterlos en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, fíjese, mi estimado hermano, una de las cosas primeras que nosotros podemos ver es que todo lo que es de Dios en este tiempo, y es lo que ha pasado desde el inicio hasta esta época, se ha mezclado, las cosas que son de Dios en los tesoros de los dioses caídos. Por eso hoy, mi estimado hermano, vemos cómo se mezcla todo. Yo he escuchado gente, hermano, que de verdad los veo lo que dicen y supuestamente son profetas, supuestamente hablan profecía, supuestamente dicen lo que va a ocurrir y se basan en cosas que los analistas dicen. O sea, ellos escuchan gente que son analistas de que va a ocurrir esto y de que aquello y de que se está moviendo esto y se basan en eso para hablar supuestamente profecías de Dios. Fíjese qué terrible, mi estimado hermano, a lo que ha llegado el humano. ¿Por qué? Porque mezcla lo de Dios con las cosas que no son de Dios. Meten los utensilios, los dones que son para la casa de Dios, en otras cosas las mezclan con cosas que son de esta tierra. Por eso en este tiempo, hermano, cuánto no vemos dentro de las congregaciones, cuántas cosas, no, cuántas mezclas no se ven, porque precisamente esa es una de las cosas que quiere hacer el orden mundial. Trato de ir más rápido. Otra de las cosas que ocurre, que esto ya lo hemos estudiado, pero solamente como repaso lo digo, Daniel 1:4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Número 2, el adoctrinamiento. Esto es algo terrible, hermanos, que ha estado ocurriendo también. Y si nosotros no tenemos cuidado de ese adoctrinamiento hacia los hijos, hacia los jóvenes, después, hermano, la gente dice, ¿por qué mis hijos no quieren nada con Dios? ¿Por qué mis hijos se alejan? ¿Por qué mis hijos tienen estos pensamientos? Porque no hemos cuidado, mi estimado hermano, que ellos están siendo adoctrinados con diferentes pensamientos, hermano, porque ese es uno de los propósitos. Si usted se da cuenta de las organizaciones mundiales, hermano, que mueven estas agendas, tiene que ver con ese orden mundial que ha estado funcionando, no que va a establecerse. No, ya no digan eso, que viene, no, ya ha estado siempre funcionando, ya ha estado operando, metiendo, hermano, estas diferentes situaciones en las organizaciones y queriendo adoctrinar. Pero nosotros ya lo vemos desde la antigüedad, es decir, nunca ha dejado de estar operando. Daniel 1:7 además también dice a estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Otra de las cosas es cambiar el nombre. ¿Y qué quiere decir esto de cambiar el nombre?
pues cambiar el propósito de las personas, cambiar el objetivo de las personas, cambiar también la esencia misma que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado un nombre, estimado hermanos. Dios también nos ha dado un nombre precioso, con un propósito, con una meta en la vida, pero el enemigo, este orden, quiere cambiar ese nombre. Número 5, versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día, es decir, cambiar su alimentación. ¿Cómo estamos, hermano, en este tiempo? ¿Se da cuenta usted que las organizaciones mundiales tienen que ver con esto? Con la salud, con la alimentación. Qué coincidencia que estas organizaciones, hermano, mundiales manejen tanto la religión, manejen tanto el alimento, manejen la farmacéutica, todo este tipo de cosas, porque quieren cambiar en el humano, es decir, quieren de alguna manera tener un control sobre la población de la tierra, y no solamente sobre la población, sino sobre quiénes son los que continúan con vida en esta tierra. Es decir, que seleccionan ellos, obviamente, todos aquellos que van a estar en contra de lo que ellos quieren, pues los van a querer contaminar. Daniel capítulo 3 versículo 5 nos habla de otro de los aspectos. Dice que al oír el son de bocina, recuérdese que usted que había edificado, había hecho, había erguido el rey de Babilonia una estatua que debía ser adorada. Y esto de lo que nos está hablando aquí, dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Otra de las cosas que este orden quiere cambiar o afectar o influenciar o mezclar es la alabanza, la adoración. ¿Cómo está nuestra alabanza, nuestra adoración? Nos ocupamos en ocasiones de mezclar. Oh, es que si no, no les gusta, es que si no se van a ir, es que la alabanza, es que la adoración, y hay unas mezclas tan terribles, hermano, que cantos, en ocasiones uno ya no sabe si son para una mujer o si son para Dios. Ya no están definidos hacia quién son. Y muchas veces se enfocan en la persona. Yo. Hablan de uno nada más. No dan directamente la exaltación a Dios. Y no menciono aquí algunos de los cantos porque no es el propósito, y muy probable que bajen el video después de subirlo a YouTube. Entonces, nosotros debemos de entender que hay una mezcla terrible en el tiempo que vivimos. ¿Por qué? Porque se ha hecho una forma, llamémosle así a esta estatua, una forma en la que se debe de adorar, en la que se debe de postrar. Y si no es así, no es correcto. Y si no es así, no es de Dios. Y hay unas mezclas tan terribles, mi estimado, y la gente, las masas, son lo que siguen. Ya no quieren seguir, y no me refiero a un tipo de música, a una forma de música, no, me refiero a que estén enfocadas hacia Dios, a darle a la gloria a Él, la honra, la alabanza, al único que es digno de darle la honra y la gloria. Sin embargo, hoy los cantos tienen otro enfoque, tienen otra forma, cuando nosotros no debemos de permitir que nuestra forma de alabar y de adorar a nuestro Dios, hermano, sea algo que agrade a Dios. Dice aquí en el versículo 6 que aquellos que no se pusieran, que no se postraran o adoraran, serían echados inmediatamente dentro de un horno. Y
Y en forma simbólica eso ocurre. ¿Por qué mucha gente, en el sentido de que la meten al fuego, a ese horno, es decir, que la calumnian, la persiguen, le dicen, no, es que tú, estás mal, que es mejor así, que hacer de estas cosas de esta forma? Porque simplemente siempre que tú busques realmente agradar a nuestro Padre Celestial, va a haber oposición. Va a haber gente que te ataque, va a haber gente que te diga que ya eso ya pasó de moda, que eso no es así, que ahora ya debemos ser más liberales. No, hermano amado, enfoquemos nuestra forma de adorar y de alabar al Señor para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Otra de las cosas, hermano, en Daniel que vemos, el capítulo 6, versículo 10, dice, cuando Daniel supo del edicto, un edicto que decía que nadie durante un específico tiempo podía pedirle a su Dios, orar a su Dios, y todo esto lo estaban haciendo, hermano, porque querían eh, a Daniel lo querían oprimir, querían hallar una falta en él para destruirlo, para matarlo. Eso lo vemos en el libro de Daniel, en los primeros capítulos, cómo quisieron siempre encontrar algo en contra de él para acabar con él. Pero nosotros vemos que Dios siempre le guardó. Dios siempre estuvo con él. Dios siempre lo ayudó. Aunque lo metieron al horno, hermano, aunque lo metieron al foso, aunque lo buscaron toda forma de destruirlo, sin embargo, Dios estuvo con Daniel. Dios lo guardaba, Dios lo bendecía y al final siempre los que estuvieron arriba de él, como el rey o alguna otra persona encargada, veían el respaldo de Dios en él. Ahora, fíjese cómo dice que cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y mire, sabiendo Daniel que corría su vida peligro, dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Oiga esto, hermano. A él no le importó a Daniel, hermano, que lo fueran a echar al horno, no le importó que lo fueran a echar al foso de los leones, no le importó, él quería guardar esa identidad y obedecer a Dios, a pesar de que no estaba en Jerusalén, a pesar de que no estaba en su tierra. Dijo, no importa, aunque estemos en exilio, yo quiero mantenerme, aunque esté en Babilonia, yo quiero mantener mi obediencia a Dios y no seguir estas mezclas que todos están siguiendo. Y dice la Escritura que él continuó con esa relación con Dios. No le importó, hermano, que lo echaran al horno, que lo echaran al foso de leones, que lo calumniaran, que lo quisieran matar. No le interesó. A él lo que le interesaba era agradar a Dios. Y hoy, hermano, en este tiempo, en esta época que vivimos, sabe que eso es lo que debemos nosotros buscar como siervos, como hijos de Dios. Un pueblo dispuesto, un pueblo que ame a Dios con todo su corazón, un pueblo, hermano, que esté dispuesto a darlo todo por el Señor, por nuestro agradecimiento. Dice que Daniel se arrodillaba conforme era la costumbre de los judíos de estas oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche. 3 veces al día lo hacía, oraba y daba gracias. Para nosotros en ocasiones cuando estamos en un conflicto, en una situación, en una adversidad, no es fácil dar gracias, hermano. No es fácil. Daniel estaba allá, hermano, en el exilio. Daniel estaba ya en medio de toda esta gente que había hecho algún tipo de daño a su pueblo y que se había llevado lo más precioso del templo de Dios al templo de los dioses de ellos. Fíjese qué terrible. Sin embargo, él mantuvo su posición como siervo del Señor. Mantuvo su corazón
hacia Dios. Dijo, yo no me voy a contaminar con esto. Todos los demás lo podrían estar haciendo, hermano, en aquella época. Solo él y sus compañeros tomaron la decisión. No, nosotros vamos a mantener nuestra identidad. Vamos a mantener, a pesar de que haya esta situación aquí, nosotros no dejaremos que esto nos venza. Dios está buscando un pueblo así, mi hermano. Todos nosotros tenemos fallas, tenemos faltas, tenemos errores, pero con la fortaleza de Dios, con la fuerza de Dios, nosotros podemos vencer esas cosas. Yo te invito a que le digamos, Señor, quiero ser uno de esos que mantiene su identidad, uno de esos que se mantiene firme, uno de esos, Señor, que pelea la buena batalla, porque quiero agradarte, Señor. Quiero bendecirte, no quiero caer bajo estas influencias y mezclas de este orden mundial, Señor. No, quiero continuar reconociendo lo que tu palabra siempre me ha enseñado. Espero que sea de bendición este tema, mi estimado hermano, y que siempre busquemos, aunque sean tiempos adversos y difíciles, agradar a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Shalom.